Vamos ahora en algún momentito a leer, solamente quiero poner esto en contexto de dónde hemos estado y de dónde venimos, pero hemos estado ya en el Sermón del Monte que arranca en el capítulo 5, por lo cual estaremos capítulo 6 hoy y por la siguiente semana capítulo 7. Apúntalo de una vez de tarea, te dejo capítulo 7, léetelo durante toda la semana porque es el que vamos a estar haciendo aquí el próximo sábado, capítulo 7 de Mateo. Mientras tanto, hoy, en el capítulo de hoy, vamos a entender muchas cosas que Dios ha venido ya trabajando en nuestro corazón, y hablaba hace unas cuantas semanas el Señor de cuál era la actitud y el carácter que debíamos tener nosotros como cristianos. Es decir, cuál es la actitud del ser cristiano. ¿Cómo debe de ser nuestro carácter? Y comenzó en el capítulo 5 con las bienaventuranzas y nos decía de la manera en la que teníamos que empezar, era quebrantados. Ninguno viene a mí si el Padre no le trae, decía Jesús. Tenemos que rendirnos y reconocer que nosotros no somos Dios y que necesitamos ser investidos con el poder de su Espíritu para que nos transforme. Y allí comienzan las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, y nos va llevando por 8 bienaventuranzas que fue fuerte esa vez porque hablaba del carácter que tendríamos que tener como para ser misericordiosos, humildes, compasivos, pacificadores y todo este tipo de cosas que Dios nos hablaba que teníamos que ser y que nos cuesta trabajo ser. Y después seguimos en el capítulo 5 hace 2 semanas de ahora, y nos daba no solamente la actitud del ser, sino cuál era el testimonio que debíamos de tener como cristianos, y nos hablaba de 2 cosas, ser sal y ser luz. Y estudiamos qué es lo que era y qué es lo que era eso, y después nos muestra su justicia. Y nos decía que si nosotros no, literalmente, teníamos nuestra justicia más y mayor que los fariseos y los escribas, no heredaríamos el reino de Dios. Y nos confronta con la hipocresía. Sí leemos, sí venimos, sí decimos, pero en realidad cuando hace un MRI de nuestra vida y revisa nuestro corazón, hay cosas que no están aplicadas a lo que quiere el Señor. Si nuestra justicia no es mayor que la de estos hipócritas fariseos, pues entonces en verdad no creamos que nosotros tenemos la vía libre. Creo que también nosotros tendremos que rendirnos y confesar al Señor. Así nos viene mostrando el Señor, y la semana pasada nos muestra no solamente el carácter, cómo debe de ser el cristiano, cuál debería ser nuestra justicia, la clase de justicia, pero también la piedad en nosotros. Y nos enseña la semana pasada cómo orar. Y vimos que si bien es cierto los judíos oraban 3 veces al día, era interesante que el judío se acerca a Jesús y le dice solo una cosa en todo el evangelio que le enseñara. ¿Y era qué? A orar. Señor, enséñame a orar. Y el Señor les enseña y les da no un script que tú debes de seguir, pero les da una plantilla, modelo, con lo cual ellos deben de construir su oración y venir en un acto de reverencia. Y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y muestra a Jesucristo. Tú tienes que ser de una actitud en reverencia al Creador, adorándole, no pidiéndole, adorándole por quien Él es, como respondes. Porque si tú sabes que Él es el Creador y si tú sabes que su nombre debe ser santificado y puesto al lado, y reconoces que Él es, y entonces veíamos los atributos de Dios. ¿Cómo respondo cuando sé que Él es paz? ¿En angustia? No hace sentido. ¿Cómo respondo cuando veo en la palabra de Dios y lo alabo porque Él es mi refugio, y yo sigo refugiado en mi carrera, en el dinero, en otras cosas que no es Él? Así es que el Señor nos enseña: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y nos enseña cómo debe ser nuestra vida de piedad. Y es que hoy nos va a confrontar con nuestra vida en la fe. Porque el Señor hoy nos va a poner en una posición de que tú y yo debemos reconocer que hay 2 maneras de afrontar como cristianos la vida. Una es, literalmente lo que nos enseña, a través de las riquezas, la prosperidad, las cosas materiales. Y la otra es confiar en Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque Cristo Jesús dice: hay un solo receptáculo de estas cosas. Es el centro del tu ser, es el corazón de donde emana la vida. Del corazón es que nacen los pensamientos, y la buena actitud del corazón dependerá de, ¿te acuerdas en las bienaventuranzas? Bienaventurado el del limpio corazón. Cuán puro esté tu corazón, o cuando está lleno de cosas materiales. Y Cristo hoy nos va a llevar a eso, para lo cual hemos puesto entonces el título del sermón: el problema con la preocupación. ¿Por qué? Porque es que estamos muy afanados con muchas cosas. Y estamos viviendo una vida de piedad que solo tiene apariencia de piedad, pero de repente estoy designado a confiar en todas estas cosas materiales que cuando se descolocan estoy un poco asustado, nervioso, angustiado.
¿Y cuál es el problema con la preocupación? Eso lo vamos a descubrir juntos esta noche. Entonces hemos creado el mapa para lo que te pido que pongas atención a tu pantalla y vamos a revisar solamente 3 puntos esta noche. Vamos a estar en la escritura de hoy, del verso 19 hasta el 34, y el punto número 1 del sermón es: las cosas que atesoramos son las que en realidad controlan nuestra vida. Eso vamos a estar del verso 19 al 24. Las cosas que atesoramos son las que en realidad controlan nuestra vida. Y de ahí vamos a avanzar y vamos a llegar al punto número 2, del verso 25 al 32, y es: ser cristiano es un trabajo de tiempo completo. Me encanta porque es que venimos aquí y el fin de semana somos bien cristianos, pero cuando nos vamos vemos cosas que no son dignas de un cristiano. Arranca el lunes y nuestra vida de fe se acabó y está nuestra vida de trabajo. Vamos a ser confrontados con eso, no lo digo yo, Cristo nos va a hablar de eso. Y nos vamos a detener en el tercer punto. El tercer punto dice: nuestra verdadera prioridad en la vida. Verso 33 y 34. Así es que si tienes tu Biblia, entonces en Mateo 6 vamos a leer juntos desde el verso 19 ahora mismo hasta el verso 24, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Sígueme por favor y vamos a ir juntos. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Verso 20. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí está también, ¿qué? Tu corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, pues todo tu cuerpo, dice, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie. ¿Cuántas personas? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Dios, ayúdanos en esto. Esto nos conecta con el primer punto, que dice que las cosas que atesoramos son las que en realidad controlan nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Me encanta que el verso 19 del capítulo 6 comienza con una cosa que quiere Jesús dejarnos saber, que es un imperativo. Él está diciendo: no acumulen. No acumulen para sí tesoros en la tierra. La Biblia nos habla de dos cosas siempre: indicativos e imperativos. Indicativos que nos dicen cosas que tenemos en realidad que saber. Imperativos que son cosas y mandatos que tenemos que hacer. Cristo Jesús está diciéndonos aquí como imperativo: hey, no acumules. Y yo no sé, cuando yo llegué a este país, no sé si te pasó, pero cuando yo llegué a este país llamaba mucho mi atención cuando iba manejando y veía las puertas del garage abiertas, y yo decía: válgame Dios, esta gente sí que acumula. Y guardas en el garage toda vaina. Tú metes todo lo que no necesitas y lo que y está desordenadamente ordenado. Porque tú puedes verlo y dices: no, ¿y dónde está la no sé qué? Abajo del candú no sé qué, donde el jarrón amarillo. Pasan las direcciones de Puerto Rico, así dice mi esposa. ¿A dónde va? Ahí donde el árbol torcido, la puerta blanca a la derecha. Los garages aquí en los Estados Unidos me impresionaban porque uno acumula y acumula y acumula. Y hay cosas que no usas y que no sirven, pero sigues acumulando. Y me encanta el Señor que dice: no acumules para tu vida, en tu corazón, cosas materiales que no van a servirte. Y dice como que, déjame empezar por la palabra acumulen. La palabra acumulen es la palabra en griego cesarrizo. Y esa palabra cesarrizo se relaciona con la misma palabra que es cesauro, que es como la palabra tesoro. Ahora, esta palabra tesoro es la misma en acumulen. Quiere decir: no atesores tesoros en esta tierra. Esta palabra tesoro representa el acumular algo valioso. Por ejemplo, un tesoro, tú abres un cofre y ves que acumulas valiosas cosas como oro y cadena, lo que sea. Cristo dice: esto que tú ves valioso, que no sea lo material. Y me encanta, porque Jesús hace un énfasis muy claro: cómo es la actitud de tu corazón.
¿Cómo es la actitud de tu corazón? Porque nosotros nos vamos a enfocar en cosas que son ambiciones y deseos. Y Cristo Jesús nos va a enseñar en la Escritura 3 pares de cosas que debemos de tener mucho cuidado. Y Él las pone de esta manera. Hay 2 tesoros, hay 2 reinos y hay 2 señores. En esta porción que leímos hay 2 tesoros. Él dice en el verso 19, no acumules tesoros en la tierra, y nos deja saber donde la polilla y el óxido destruyen. ¿Y qué se refiere a esto? La polilla, tú sabes, la polilla es este pequeño insecto que literalmente destruye y se come y termina con la tela más hermosa y fina que tú puedas tener. La polilla puede destruir completo tu closet. Y dice, y el óxido. La palabra óxido es la palabra consumir. Es decir, el óxido consume y corrompe en esencia el metal. Y me encanta porque el Señor está con mucho cuidado diciendo, todo lo que tú puedes ver realmente es temporal y perecedero. Cosas pequeñas pueden destruirlo. Cosas que tienen valor para ti como el metal se va a consumir. Y después entra la última parte. Y los ladrones, dice, se meten a robar. Y en este tiempo del Señor está hablando de estos ladrones que robaban al rico para el propio beneficio, lo cual quiere decir, ellos van a quitar, siempre van a estar tratando de llevarse algo de lo que tú tienes para ellos. En esencia, lo que el Señor nos deja ver es, debo de tener mucho cuidado con las cosas perecederas y temporales que no gobiernen y dirijan mi vida. Y no solamente estos 2 tesoros, nos dice 2 posiciones en las que vamos a estar. Son 2 reinos, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Y habla y da la comparación con un ojo. Dice que es la lámpara del cuerpo. Y para esta literatura hebrea, el ojo en realidad tiene una conexión con el corazón. Porque de hecho, la Biblia en el hebreo habla de que hay ojo malo. De hecho, la verdad es que esto es aquello que tú ves, que dejas entrar a tu corazón, y lo pudimos ver hace 2 semanas cuando el Señor decía, ¿habrás oído no adulteres? Déjame, yo te digo, cualquiera que haya codiciado ya en su corazón ya ha adulterado. De manera que el ojo me hace ver y envidiar y codiciar y tener algo que empieza a consumir mi corazón. Y empiezo a hacer tesoros en mi corazón, cosas que quiero y envidio y que le dan valor a mi vida. Pero en realidad dice Cristo, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Y son las últimas 2 cosas que nos dice. Porque tú vas a terminar sirviendo o a una o a la otra. O sea, es muy fácil cuando te enfocas en tesoros de la tierra, en cosas materiales, que te des cuenta que estás sujeto siempre a alguna angustia o problema. Y tarde o temprano se convertirá eso en tu Señor. Y me encanta porque dice, ninguno puede, dice así, servir a la vez al Dios y a la riqueza. Y cuando habla de servir no es la palabra duolos, que es la palabra como para siervo, ministro. La realidad es la palabra más para esclavo. Es la relación de amo, esclavo. Porque uno si servía o trabajaba, pues podías tener en el comercio un par de personas a las que sirve. No, está hablando, el esclavo era leal absolutamente con su vida a su amo. Y lo que está diciendo, tú no puedes ser fiel y leal a 2 amos. Un día vas a fallar a uno. Y no está hablando que es un problema el dinero, no está hablando de que el dinero va a ser un problema. Lo que está hablando es que, ojo, no hagas del dinero tu amo. O sea, tú tienes que decirle al dinero a dónde ir, tú tienes que realmente tener control de eso, porque el problema no es el dinero. El problema es que un día en realidad el dinero va a ser tu amo y te va a decir cómo vivir y qué es lo que tienes que hacer. Y el dinero no es problema. La Biblia de hecho nos muestra, Abraham era muy rico. Salomón era uno de los hombres más ricos y sabios de su tiempo. Job era un hombre muy muy rico. Dios de pronto se encarga de quitarle esa riqueza, pero luego Dios a Job le triplicó. Saqueo, muy rico, porque tomaba del impuesto y se lo quedaba a él. Y cuando se encuentra con Cristo Jesús, de su riqueza, él da por 4, la regresa. O sea, el problema no es el dinero, el problema es mi corazón. La actitud de mi corazón de codiciar. Mi hermano, la codicia es una de las cosas, bueno, de hecho es el 10º mandamiento. O sea, cuidado que Dios lo ha puesto en los mandamientos. La codicia es un arma letal que usa Satanás en tu vida, así como la avaricia.
Tú conoces la historia en Lucas 18. Lucas 18, Jesucristo se encuentra con un joven que dice la Biblia era prominente y era rico. Y se encuentra con él y este joven prominente y rico llega y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Puedes ver la posición de este joven rico? Dos cosas. De hecho, Cristo le dice, maestro bueno, no hay ni uno bueno sino Dios. Para ubicarlo, o sea, me dices bueno, ¿sabes a quién se le dice bueno? A Dios. ¿Sabes delante de quién estás? Nada más para ponértelo. Y después le dice, como él viene en una actitud un poco prominente y arrogante en el sentido, ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo lo necesario para hacer. Dime qué hay que hacer. Hay que depositar en algún lugar, hay que traer una carreta con algo, ¿quieres cheque? ¿Tienes Cash App? ¿Qué tengo que hacer? Y Cristo Jesús le contesta, impresionante. Le dice, ya conoces los mandamientos. O sea, ¿qué tengo que hacer? Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. Y no le dice el 10º mandamiento. Cristo lo detiene y el joven rico le dice, ¡ja, ja! Yo conozco todas esas cosas, yo ya las he hecho. Y Cristo le dice, no, te falta una cosa. Y no le va a dar una enseñanza acerca de la codicia. Cristo le va a decir a un codicioso lo que un codicioso nunca va a poder hacer. Y es, deshazte lo que tienes. Vende lo que tú tienes y entonces sígueme. Dice la Biblia que él era tan rico que se fue. Porque hay ricos que lo único que tienen nada más es dinero. Este joven rico, en realidad, y Cristo no le está diciendo vende lo que tienes porque así se entra a la vida eterna, cuando tú vendes tus cosas. No. Está poniendo a prueba su corazón. Porque su corazón codicioso, Cristo dice, la abundancia del hombre no consiste en los bienes que posee. Este hombre tenía muchos bienes, no quería deshacerse de lo que tenía, tanto que le dio la espalda al Señor y mejor se fue porque era muy rico, dice la Biblia. Así es que el problema no es el dinero, el problema es mi corazón. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Dónde ves que el dinero o la riqueza tienen el propósito de ser dueños de tu vida? Revisa ¿dónde tú ves que el dinero que tienes, la prosperidad que tú tienes, tiene potencial de ser el amo de tu vida, es decir, de tu corazón, que te controle? El valor supremo de tu vida, mi hermano y mi hermana, tiene que ser Dios. Él tiene que ocupar el lugar de tu corazón absoluto, completo. Vamos al verso 25. Dice del verso 25 al 32. Por eso es por estas cosas que hemos hablado. Ya te dije que no puedes servir a dos señores, tienes que tener cuidado con la actitud de tu corazón. Por eso te digo, como vas a llegar un momento a querer servir a los dos y no vas a poder tomar una decisión porque te vas a encontrar, ¿qué cosa? Muy preocupado. ¿A quién? ¿A quién dejo? ¿Estoy fallando a este o a este? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Cristo dice, ok, por eso no te preocupes. Y nos va a empezar a decir qué hacer. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. O por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de gran capacidad. ¿Dice eso la Biblia? Dice, ¿gente de qué? Gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Mira el verso 32. Porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. 3 cosas que el Señor está diciendo aquí. Hey, no te preocupes.
no te preocupes, no te preocupes. Y me encanta porque dice, ¿por qué? No te preocupes por la comida, no te preocupes por el abrigo. Y dice, y no te preocupes por ser incrédulo. No seas como los gentiles. Ellos están afanadísimos buscando estas cosas. Tu Padre Celestial, Él ya sabe que las necesitas. No te preocupes. Ahora me encanta porque ellos están en un ambiente y en una atmósfera y en un lugar de contexto que Jesucristo puede mostrar las aves y puede mostrar ahí también los lirios que está en el campo, está mostrándolo como un ejemplo. Pero también es cierto que tú y yo llevamos una vida de Marta, tan afanados que no hemos podido desacelerar para ni siquiera poder ver un ave. ¿Hace cuánto no te sientas tranquilo a ver un pajarito? De verdad, cómo come, cómo camina. ¡Ay! Encontró ahí una pepita. Y en su instinto de pajarito, pues lleva unas pajitas y con eso construye su nido. ¿Hace cuánto no te paras abajo de un árbol a ver cómo está haciendo el nido ese pajarito? No hay ni tiempo. No hay ni tiempo. Pero Dios dice, si las aves salen a buscar sin afán y Dios les tiene ahí su semillita, su trigo, su paja, sus cositas, ¿no lo va a hacer contigo? Dios te ama y eres hecho a su imagen y semejanza. ¿Dios no tendrá cuidado de ti? Y voltea, imagino yo, con los discípulos, mira las flores, mira este campo, mira estos lirios. Esta flor es el vestido de la paja, de la grama, de lo verde. O sea, hoy está y mañana no. Y Dios ha creado esto. ¿Tú crees que si eres a imagen y semejanza, Dios no te va a vestir? No te preocupes. Y luego me encanta porque el Señor dice, cuidado porque los incrédulos, que son los gentiles y paganos, están preocupados para conseguir estas cosas, pero tu Padre Celestial, Él ya sabe que tú las necesitas. No te preocupes. Déjame hacerte una pregunta. Porque ya cuando Cristo Jesús nos pone este parámetro y este contexto, tú y yo debemos entender, ojo por favor, la preocupación es incompatible con la vida de la fe. Es incompatible. O sea, lo que Cristo nos enseña es que de verdad estamos confiando en el lugar equivocado y estamos poniendo nuestro corazón en otro lugar. La pregunta para ti y para mí en este momento, por favor ponle cuidado, es esta. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada? Vamos a ver si hay alguien aquí sincero. ¿Hay alguien aquí que esté preocupado? Amén. Los demás muy cristianos, Dios les guarde. Ok, estamos preocupados todos por muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay cristianos que están preocupados y tienen su preocupación favorita. Hay unos que no, yo estoy preocupado por las finanzas y él sí, se súper preocupa. Hay quien está preocupado por la salud, así, por el matrimonio, por los niños. O sea, tu preocupación cambia, pero todos de alguna manera estamos preocupados por algo. La pregunta es, ¿qué te preocupa? Y eso nos lleva al tema de hoy. El problema con la preocupación. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué está sucediendo? Porque si tú te preocupas, mi hermano y mi hermana, nada va a cambiar. Te debo decir la verdad. O sea, Cristo lo acabamos de leer. Por mucho que te preocupes, no se va a añadir ni siquiera una sola hora al curso de tu vida. Por más que te preocupes, las cosas no van a suceder. Déjame nada más ubicarte en esto. Te quiero pedir que mira tu pantalla y te voy a mostrar ciertas estadísticas sobre la preocupación, cosas por las que tanto nos preocupamos. El 40% de las cosas por las que tú te preocupas nunca llegan a suceder. El 30% de las cosas que te preocupan tienen que ver con hechos que no son modificables porque son del pasado, ya quedó atrás y no puedes regresar para cambiarlos. El 12% tiene que ver con opiniones de los demás, de las cuales yo no tengo en control. El 10% se centra en salud personal, pero estás tan preocupado que tu salud se deteriora y por eso te preocupas y se empeora la salud y entonces estoy preocupado. Y de ese ciclo del 10% no tienes control. El 8%, mi hermano, corresponde a problemas reales en tu vida en los cuales puedes influir. Así que quiero darte 3 letras I, 3 I's, para que veas este problema. Nuestra preocupación, la primera es que es innecesaria.
Acabamos de ver, el 92% de los casos en realidad no tienen que ver conmigo. Por más que me preocupe, no lo puedo lograr. Y es irrelevante, porque no releva nada. Yo no puedo hacer nada. Me lo quedo, trabajo en ello y todo, pero no puedo cambiar nada. Con preocuparme no cambio nada, pero es irreverente, porque estoy siendo muy poco reverente en la confianza a Dios. Y en mi reverencia yo desconfío de Dios, quien es en príncipe de paz. Y en su economía de paz, Dios funciona como Él lo dice. Él dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te preocupes, el príncipe de paz está en control. Ahora, la realidad es esta. Si Él es... ¿Tú te acuerdas de alguna historia donde Él calma la tormenta? Porque la leemos y sí nos gusta. Entonces, ¿por qué estoy tan atormentado? Porque en la historia termina diciendo lo que nos leyó hoy: hombre de poca fe. Claro, es que no estoy creyendo en el Señor, no estoy creyendo en esto que está pasando, en que Él vaya a sostenerme. Y aquí hay un problema. Nomás nos quedan dos sopas para ti y para mí. Nomás de a dos. O confío en Dios o confío en mí. Eso es lo único que puedes hacer. O confías en Dios o confías en ti. Y te lo quiero poner en tu pantalla. La preocupación es una opción, no una tarea. No es algo que tú tienes que hacer, es algo que tú tienes que elegir. Así es que la preocupación es una opción. Entonces, pastor, ahora sí ya me preocupé. Y entonces, ¿hay remedio para esto? Sí, por supuesto que hay remedio. Ahora, ¿hay remedio? Sí. ¿Cómo puedo ser liberado de las preocupaciones? Bueno, simplemente el remedio es este y te lo tienes que tomar: creer en Dios, creer que Dios cuidará de mí. Y quiero ponértelo en una historia sin entrar en un estudio de esta historia, pero te lo quiero poner así. Pero Dios escogió a un hombre al cual llamó y preparó desde muchos años antes de que Él lo llamara para pastorear a su pueblo de Israel, y fue el rey David, y lo puso a pastorear ovejas, y él pastoreaba las ovejas de su padre. Y el rey David cuenta cómo él protegía a sus ovejas, daba la vida, peleaba con oso, con un león si fuese necesario. Él confiaba en que Dios le daba la fuerza y le daba lo necesario para poder cuidar ese rebaño. Y él después, cuando es pastor del pueblo de Israel que Dios le llama, él entiende esto y que escribe un salmo, y te doy solamente el verso 1. ¿Te acuerdas del Salmo 23, verso 1? Lo voy a decir y tú complétalo. El Señor es mi pastor. Cuando lo leo está increíble, pero luego me angustio. Entonces, cuando lo leo está padrísimo. Sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y entonces lo primero que entender es, para ti y para mí hoy, es: ¿quién es el pastor? O sea, lo primero que tengo que entender es qué es lo que hace un pastor. Te voy a dar 4 cosas que hace un pastor. Un pastor provee. Un pastor provee el alimento necesario y el abrigo necesario para sus ovejas. El pastor provee de lo que la oveja necesita para alimentar, y provee del ambiente necesario para que ella esté confiada y pueda echarse a dormir. ¿Sabías que una oveja no se va a tirar a dormir o a descansar si no está en confianza? Un pastor provee. Ahora, un pastor protege. El pastor protege de los depredadores, de todo aquello que podría venir a matar la oveja. Él la protege. El pastor no solo provee y protege, el pastor también guía, porque la oveja se pierde, y cuando está confundida y no tiene sentido de orientación, no tiene GPS, la oveja lo que tiene es que sigue al rebaño siempre, porque siguen al pastor. Así es que el pastor lo que hace es que da dirección, el pastor guía. Ahora, el pastor corrige. Cuando la oveja se ha metido en algún problema, se atora en una púa, él corrige, restaura y vuelve a la dirección correcta. Así es que estas 4 cosas son las que el pastor hace: provee, protege, guía y corrige. Son las mismas que nos muestran desde Génesis 1 qué es lo que Dios hace. En Génesis 1 habría que entender que Dios es el proveedor y el protector de su creación. Él dirige, Él guía, Él corrige. A través de la Biblia, Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y lo que hace es que le enseña Dios a Adán, cuando lo pone en el huerto, le enseña lo que tiene que hacer. Adán, tú vas a cuidar y proteger y proveer en que es el matrimonio, en tu relación. Y es una figura para el matrimonio, para ti y para mí, hasta que llegó Satanás a distorsionar eso. Pero la figura de Dios siempre es un padre protector y proveedor. Y David lo sabe y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, es interesante ver que toda esta actividad depende del pastor, no de la oveja.
Hay muchas ovejas en el redil que creen que son responsables de proveer, de proteger y guiar. Y no, no es responsabilidad de la oveja. La oveja, cuidado con esto, la oveja no tiene que saber dónde hay pastos verdes. La oveja no tiene que saber dónde hay aguas de reposo. La oveja tiene que saber dónde está el pastor. Solamente la oveja, lo bueno que tiene, lo único bueno, depende del cuidado del pastor. Dios es el que va a dar. Por eso te lo pongo en tu pantalla. Mira lo que es. Para entenderlo es así. Dios siempre es el que da. El hombre siempre es el que recibe. Dios siempre es el que da. El hombre siempre es el que recibe. Entonces, lo asombroso de esto es que para poder recibir su provisión, su protección, su dirección y su corrección, necesito yo en verdad entender que soy oveja. Para asumir mi papel de oveja y poder entender que debo permitirle al Señor ser mi pastor. Pero si tú no le permites ser al Señor tu pastor, pues nunca va a proveer. Ahora, como no provee porque tú no le permites, y como no te protege porque tú no le permites, por eso estás re preocupado. No le has permitido a Dios que Él venga a mostrarte que Él es Dios. Tú has tomado el papel de Dios. En tu vida, en tu rol, en tu casa, tú eres entonces el que crees que tú eres. ¿Sabes que tú no eres el proveedor? ¿Sabes que Dios usa lo que tú tienes como un recurso que Él ha provisto para que tú generes esto en tu casa? Pero Dios es el que provee, Dios es el que da y quita. Pregúntale a Job. Entonces la realidad es esta. Lo dice muy bien Pablo. Mira en tu pantalla Filipenses 4:19. Mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Me encanta. ¿Quién va a proveer? Dios. Ahora, aquí hay una clave, la palabra conforme, porque está diciendo Dios va a proveer, pero conforme a su riqueza en gloria. Y si hay alguien rico en amor, si hay alguien rico en misericordia, si hay alguien rico en compasión, es Dios a través de Jesucristo. ¿Te hace falta paz? Él la puede proveer. ¿Te hace falta compasión? Él la puede proveer. Tienes que permitírselo. Ahora, cuando tú ves esto, debes de tener cuidado. Dice aquí, suplirá o proveerá todas tus necesidades, no todos tus deseos y no todos tus caprichos. Dios no es nuestra nana para darnos la trampita, la paleta no. Él no viene a cumplir todos tus deseos y mis deseos. En realidad es algo importante. No viene a satisfacer todas mis codicias. Lo que Él viene es a sostenerme para Él ser glorificado. Y me encanta esto, porque Él dice, Él va a suplir todas tus necesidades. Pastor, todas. Las físicas también, todas. Y las espirituales, pastor, también tus necesidades espirituales. Pastor, y también va a proveer todas las relacionales, también. Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque si no, el carácter de Dios se pone en juego. ¿Sabías eso? Porque si Dios ha prometido, yo voy a proveer a tu vida, solamente déjame ser el Dios de tu vida, el Señor de tu vida, y yo he de darte dirección. Si no, si tú le das y no lo hace, entonces Él es mentiroso o tú eres mentiroso. Si yo le di chance y no le diste chance. Pero Dios no va a poner su carácter y su nombre en juego. Si tú le das chance y tú te rindes a Él y le dices, Señor, entrego mi vida, me arrepiento de haber llevado yo las riendas, he sido pecador y me arrepiento. Transfórmame, cámbiame, entra en mí, Señor, sé mi Señor. Dios lo va a hacer, ¿sabes? Si te rindes y le abres tu corazón y le dices, gobierna en mí, Él lo va a hacer, porque Él cumple. Ahora, esta palabra preocupación es la palabra merimnao. Quiero que entiendas que la palabra merimnao es una palabra en arameo, pero lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Esa palabra lo que quiere decir es tener interés por. O sea, tú puedes estar preocupado por cosas buenas, incluso del reino de Dios, para que se den, para que sucedan, porque son de manera correcta, hechas para la gloria de Dios, ¿ok? Pero lo que estamos hablando aquí es la preocupación, ojo, inútil de que yo creo que soy el proveedor. Y como no tengo control, pues me angustio. Y esto es interesante, porque estoy empezando a estar preocupado cuando tomo el lugar que le corresponde a Jesucristo.
Cuando yo ocupo el lugar que corresponde a Jesús, tengo un problema. Me doy cuenta que no tengo poder para controlar las cosas. Y ponle cuidado a esto, por favor. Pero en el momento que tú te preocupas, estás tomando una posición de incrédulo. Lo leímos en la Biblia. No seas como estos gentiles. No te preocupes. Ellos están preocupados buscando alimento, abrigo y comida. No te preocupes, el Padre sabe de lo que tienes necesidad. El problema es cuando tú quieres tomar el control y te preocupas, estás tomando una posición de incrédulo que dice, no sé si Dios vaya a poder, tengo esta situación, este problema, no sé si Él supla mis necesidades. Y a veces le queremos ayudar al Señor, entonces nuestra posición es como de incrédulo. Ahora, quiero preguntarte esto. ¿Cómo tú crees que podemos hacer entonces tú y yo para dejar que Él sea nuestro pastor? Ok, sí, yo quiero, Pastor José, sí quiero que Él sea nuestro pastor. Déjame decirte lo primerito, por favor ponle cuidado. Dios no es pastor de todos, ¿eh? Dios no es pastor de todos, es pastor del que le permite que sea su pastor. Si tú le das chance, Él puede ser tu pastor. Así que el punto número 1 es que tienes que aceptar a Jesús como tu pastor y Señor. Pero para que aceptes a Jesús como tu Señor, primero lo tienes que aceptar como Salvador. Porque si tú llevas una vida en rebeldía, dándole espalda a Dios, tomando la posición de engaño que Satanás te dijo que tú puedes ser como Dios sin consecuencia, y has vivido en pecado, la Biblia dice que has estado entonces destituido de la gloria de Dios. Pero de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nunca separes, mi hermano y mi hermana, la obra de Dios de la palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho lo va a hacer, y comienza con su justicia y su amor en la cruz. Todo lo que tengo que hacer es reconocer que he sido rebelde y que yo he querido llevar el control de mi vida y que yo he querido tener el poder en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Yo quiero ser el que tiene el poder, y Dios dice, es que no cabemos los dos. O eres tú Dios o me dejas a mí ser Dios. Y entonces el problema es que queremos ser Dios. Deja a Dios ser Dios. Arrepiéntete y ríndete a Él y dile, te entrego mi vida, sálvame de lo que Satanás distorsionó y del engaño en el que he vivido y las obras que ha hecho en mí. Dios te va a salvar si tú le das permiso. Después de eso, entonces tienes que aceptar a Jesús no solo como tu Salvador, sino ahora aceptarlo como tu Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Lo acabamos de decir, el Señor es mi pastor. Entonces, si lo acabamos de ver, el Señor no puede ser tu pastor hasta que el pastor no sea tu Señor. Ese es el orden. Primero Señor, luego pastor. Eso es así. Dejemos de jugar a ser Dios. Sí, pastor, yo le entiendo, Pastor José, pero ¿qué significa eso de ser Señor? La palabra Señor en el Nuevo Testamento es la palabra Kurios, y en el Antiguo Testamento es la palabra Jehová o Jehová, en inglés Lord. Lo que quiere decir esta palabra en realidad, si tú revisas el Génesis completo, el capítulo 1, habla solamente de Elohim. Y Elohim habla del creador, el que creó todo de la nada. Pero cuando entras al capítulo Génesis 2, verso 4, tú vas a ver la primera vez aparece, y de ahí para adelante, Jehová Dios, Jehová Elohim. Y cuando tú ves Jehová, habla del regulador, el que gobierna, el que controla, el que es autor, de donde viene la palabra autoridad. Así es que ser mi Señor es el ser mi autoridad. En lo que yo decido, en lo que yo hago, a donde yo voy, absolutamente Él me guía, me da dirección y me aconseja. Él tiene que ser el que haga esas cosas. Él es mi autoridad. Si Él no da las órdenes, Él no es tu Señor. Si tú tomas las decisiones y las órdenes sin Él, tú estás creyendo que eres el Señor. Si el Señor no es tu Señor, entonces no es tu pastor. Ahora me encanta, Jesús lo pone de esta manera para que nos quede un poco más claro en cómo es eso de que es mi Señor. Quiero que lo veas en 3 áreas y 3 cosas rápido, lo pongo en tu pantalla. Y Juan 10, capítulo 10, verso 14 y 27, dice Jesús: yo soy el buen pastor. Mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. 3 palabras que no puedes olvidar. Conoces a Jesús, escuchas a Jesús y sigues a Jesús. 3 palabras: conoces, escuchas, sigues. No puedes cambiar el orden. Puedes ver, el problema entonces es de orden. Porque tú no sigues a Jesús, pues porque es que no le conoces. Claro, no lo conozco porque no lo escucho, y porque no lo escucho, pues no lo sigo.
Cuidado con el problema de orden. Tengo que conocer a Jesús, porque tenemos en esa pared diciendo, porque una relación con Jesús cambia todo. Tengo que vivir lo que digo, y cuando lo que digo tiene que tener sentido con lo que Él dijo. Cristo decía y hacía. Yo tengo que entender eso. Lo que Él dijo e hizo, yo lo debo de replicar para estar coherente en mi relación con el Señor, vivir lo que digo. De manera que, ojo, todas las preocupaciones que vengan a ti y a mí en nuestra vida, por favor ponle cuidado, simplemente son un problema de control. Ahí vamos a ir entrando en la esencia de lo que quiero que aprendas hoy, igual que lo aprendo yo. La esencia de la preocupación es un problema de control, porque la raíz de la preocupación está en el miedo. ¿Miedo a qué? A que se me salgan las cosas de control. Así es que toda vez que tú te empieces a preocupar es cuando tú quieres controlar lo incontrolable. Cuando tú quieras controlar el medio ambiente, cuando tú quieras controlar el país, cuando quieras controlar la economía, cuando quieras controlar tu familia, cuando quieras controlar todas estas cosas, es un problema de lo incontrolable. ¿Por qué? Porque eso le corresponde a Dios. Entonces la preocupación quiero que la veas de esta manera. Simplemente la preocupación es una luz de emergencia que te advierte algo. ¿No ha sido alguna vez, te ha pasado que vas manejando en tu carro y se prende una luz en el dashboard? Mira la pantalla, algo así. Híjole, ya se prendió. Diría el puertorriqueño, Ave María, ya se prendió. Ok, fíjate esto. La preocupación es como esa luz, ya vayan a quitarla, no sé, vengan aquí. La preocupación es una luz de emergencia, ¿ok? La preocupación como una luz de emergencia que se prende en tu carro es que algo no anda bien. Esa luz no es el problema. La luz me dice a mí que hay un problema en la máquina, en el sistema, en mi motor. La luz me advierte que hay algo que no anda bien. El síntoma es el problema. La luz, la señal en tu coche es un síntoma, la preocupación. El síntoma de la preocupación te avisa a ti que ahora has empezado a tener un problema de raíz. ¿Cuál es? El control. Así que cuando tú tienes una luz de advertencia, es decir, cuando tú te preocupas por algo, ahí es el síntoma de que estás queriendo tener el control de algo en tu vida. Esa es la raíz de toda la preocupación. Comenzamos a preocuparnos por algo. Déjame hacerte esta pregunta. Tú quieres controlar algo. La pregunta es esta: ¿quién controla tu vida? ¿Es el Señor? Porque tú puedes controlar muchas cosas. La pregunta es, ¿el Señor Jesús con su palabra provee, protege, guía y corrige tu vida? ¿Jesús provee para ti? Porque si tú y yo estamos controlando las cosas y controlando nuestra vida, tú y yo estamos jugando a ser Dios. Y jugar a ser Dios es el problema de la preocupación. Literal. Estás dirigiendo tu propia vida sin la dirección de Dios. Preocúpate. O sea, si tú estás queriendo tener el control absoluto de todo, tienes toda la razón en preocuparte. Si Dios está en tu vida y Él es Dios, y Él es el proveedor, y es el que protege, el que guía y corrige, entonces tú estás bien, nada te faltará. Y si ya entendí que es una relación con Jesús y esa relación me lleva a que Él sea mi Señor, tengo que comunicarme con Él. Debe haber una relación que comunique que somos cercanos. Entonces, ¿sabes qué? Pues comienza a orar por todo. Pablo lo dice: por nada estés afanoso, o por nada te afanes, o por nada te preocupes. Antes bien, sean conocidas tus peticiones al Señor en una actitud de gratitud, dando gracias en todo, mi hermano. No importa cómo nos esté yendo en la vida, démosle gracias a Dios, porque Él está en control. Ahora, es que no tengo tiempo para orar, pastor, pero tienes tiempo para preocuparte. Bueno, sí, pastor. Pues tendríamos mucho menos que preocuparnos si pasamos más tiempo en oración, porque la preocupación nada cambia, pero la oración sí cambia. El poder de la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Así es que tengo nomás dos opciones. O me pongo a orar o entro en pánico. Y tú no puedes estar en pánico y orando al mismo tiempo. No puedes, no se sube y se baja al mismo tiempo, ¿o no? Cuando desmayes y estés preocupado, tienes que dejar eso para ponerte a orar. Y esto me encanta.
porque quiero que lo veamos juntos y hagámoslo como un ejercicio. Deja ahí una marca donde estás ahorita en tu Biblia, en Mateo 6, y acompáñame por favor a el Salmo 23. Ve conmigo al Salmo 23. Ahí también los que nos ven online, vayan al Salmo 23. En lo que llegues ahí, solo quiero definírtelo para que veas muy claro. El Salmo 23 es un salmo que únicamente habla de la relación pastor-oveja. No habla de otra cosa. El Salmo 23, la narrativa es una relación entre el pastor y la oveja. Eso es todo. Entonces lo que quiero que tú y yo veamos es que es una relación entre el pastor y oveja. No habla de religión. La palabra religión es la palabra religo, que es lo que quiere decir que yo voy a volver a unir mi relación con Dios a través de obras que yo pueda hacer. Y eso no es posible. Las obras necesarias las hizo Jesucristo en la cruz. No hay nada que yo pueda hacer, hay todo que yo pueda recibir. Porque de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo para poder pagar por lo que te tocaba a ti. No tienes ya que arreglarte ni hacer nada. Ahora lo que vamos a entender es qué es lo que va a hacer la relación pastor-oveja. Pero ¿sabes qué quiero que veas? Ahorita mismo, solo quiero que veas que antes de leerla juntos, voy a hacer como la antítesis del Salmo 23. Yo voy a irte narrando el Salmo 23 como antítesis, o sea, el antisalmo 23. Si dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, yo quiero empezarte a narrar como esto. El verso 1, nada me faltará. Empezar a entender, estoy solo, no tengo quien invierte en mí, me siento vacío, siento que todo me falta. Ese es el solo verso 1. Voy a la antítesis, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veas con esto, cuando yo te dé la antítesis del Salmo 23, es para que veas cómo es tu vida sin Dios, nuestro pastor. Entonces, quédate ahí, todavía no lo leas porque no lo vamos a leer sino hasta después. Te lo voy a decir como si fuera, entonces, tu vida sin Dios como pastor, diría si fue este el Salmo, el antisalmo. He tratado de encontrar paz en mi corazón y no he podido, porque siento un vacío y todo me falta. Estoy caminando por mi cuenta. Nadie me cuida, nadie me protege, nadie invierte en mí. Yo experimento una continua sensación de necesidad y no sé qué me pasa, por qué estoy así. Nada está bien. Siempre estoy inquieto, estoy afanado, me frustro muy fácil, me decepciono. Siento como si este mundo para mí fuera una jungla y me siento abrumado. A veces siento que estoy solo, como si estuviera en un desierto y tengo sed. Mi alma tiene sed, pero no sé cómo llenarla. Siento mi alma rota. Me siento a veces atascado ahí. No puedo arreglarme. Tropiezo y caigo en caminos oscuros y me levanto, pero insisto y quiero hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero, pero estoy confundido con eso, porque es que las cosas no funcionan para mí. Me sigue el vacío, es como perseguir el viento, me siento inútil, a veces siento como si estuviera a punto de desvanecerme o morir, tengo miedo, tengo dolor, no sé qué está pasando, me siento perdido, la muerte está casi que ahí al final de mi camino, pero no, yo prefiero no pensar en eso. Pero me paso la vida protegiéndome y sé que me van a pasar cosas malas, pero no encuentro consuelo. No encuentro quien me ayude, me siento solo. Y estoy enfrentando todo esto que causa dolor. Ni siquiera sé dónde voy a pasar el resto de mi vida. Leamos juntos el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Todos juntos. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, es decir, mira, Él me vuelve al diseño original y me guía por senderos de justicia, no por lo justo que yo soy, no por lo bueno que yo soy, sino es por amor a su nombre. Y aunque sienta que las cosas no me salen y me sienta que estoy en un valle como si estuviera muriendo, yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, tu vara que me da dirección, tu cayado que me saca de los errores que yo he cometido, eso me infunde aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Te siento cerca, me proteges y me cuidas. Y ciertamente, leamos juntos el 6.
El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuál te suena mejor? Yo no sé lo que está pasando en tu vida, yo no sé. Yo no sé cuál es la situación que enfrentas hoy. No sé qué te preocupa, no sé qué te afana, no sé qué te angustia. La preocupación, el afán y la angustia, el mundo lo llama estrés. Mi querido hermano, el estrés es solo un síntoma de que has sacado a Dios de tu corazón. No es Él, el Señor de tu corazón. La angustia y la ansiedad es producto de la incredulidad de que hay un Dios todopoderoso y no eres tú. La realidad es que debemos de recordar que el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Te acuerdas? Primero Señor, después pastor. Necesitamos a Cristo. Ahora, te pregunto para ir hacia el cierre, ¿tú crees que Dios no puede llevar tus cargas? ¿No crees que Dios las pueda aguantar? La Biblia dice, poned las cargas sobre Él y Él tendrá cuidado de ti. Cristo dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Lleva mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Soy humilde y manso de corazón, quiero dar descanso a tu alma. La pregunta es, ¿cómo hago eso? Tienes lo que hablábamos, rendir tu corazón al Señor y entregarle tu vida arrepentido de lo que has hecho y decirle, Señor, sálvame. Y ven en arrepentimiento y fe y reconoce que has llevado una vida distante a Él y dile, sé hoy el Señor. Y ábrele tu vida, entrégasela a Él y dile, sé tú el que dirija mi vida, sé tú el pastor y te aseguro que nada te faltará. Déjame cerrar con los dos últimos versos, versos 33 y 34. Vuelve a Mateo 6, por favor, y lee conmigo el verso 33 y 34. Dado que ya nos ha explicado todas estas cosas, viene una palabra que dice pero. Y este pero es un conector que tiene cierta condición. Porque lo que el Señor está diciendo es, ok, todas estas cosas te pueden preocupar, no te afanes con esto, no te afanes, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que nos va a decir aquí. El verso 33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana va a cuidarse de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Y esto nos deja en el último punto, que es nuestra verdadera prioridad en la vida. Nuestra verdadera prioridad en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, busca primero el reino de Dios, busca primero la justicia de Dios y todas las cosas de las cuales tienen necesidad, techo, abrigo y comida, Él tendrá cuidado y las va a poner por añadidura. El problema es que tú y yo a veces venimos primero por la añadidura. Y si no nos sale, entonces le buscamos. Y Dios dice, no, ponle cuidado, por favor. Este verso 33 es una promesa de Dios. Te la quiero decir de nuevo. Las cosas de las cuales tienes necesidad las tendrás añadida, porque el Padre Celestial va a ver por lo tuyo. Ahora, ojo con esto, por favor. Esa es la promesa. Dios va a ver por ti. Pero está con una condición. Está condicionada a la primera parte del verso. Dios no dice, yo voy a cumplir tus caprichos, tus lujos, todo lo que... No. O sea, no es sushi, ni el Porsche, ni por favor el penthouse. No. Dios va a ver por lo que tengas necesidad. Y dice aquí, la condición es esta. Está condicionada por un mandato. Y es, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces tus necesidades Dios las va a ver. Pero pastor, ¿cómo yo puedo hacer eso? Tiene que ser un acuerdo bilateral tú y Dios esta noche. Tú y Dios. Tienes que decirle, Dios, estoy dispuesto a renunciar a cualquier otro Dios que esté sentado en el trono de mi corazón. Cualquier afán y cualquier situación ya no la voy a poner en primer lugar. Y Él se va a comprometer a ver por lo que te hace falta. Eso es lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar que Él reine sobre nosotros, comprometernos sometiéndonos a su dirección y cumplir su voluntad en nuestra vida. La Biblia dice en Romanos 14, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Se trata todo de Él. Déjame entonces cerrar con la red. ¿Te acuerdas de la red? RED. Recuerda, entiende, deja que Dios cambie tu vida. ¿Qué cosa tengo que recordar?
que te debes de ocupar por los problemas de hoy. Todo el capítulo 6 nos ha enseñado el Señor que tenemos que hacer a un lado la ansiedad material y reemplazarla por la esperanza que Dios nos da cuando confiamos en Él. No te preocupes. 4 veces hoy nos dijo esta noche: no te preocupes, ¿qué vas a comer? ¿Qué te vas a vestir? ¿Qué es tu vida? No te preocupes de estas cosas de las cuales tienes necesidad. Ocúpate de buscar a Dios y su justicia. Porque Dios nos ha mostrado en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel le dejó claro que el maná no se lo daba sino ese día. Y bien le dijo: no busques maná, el alimento que no conocían sus padres, para el día de mañana. No lo busques porque se va a podrir. Y tampoco te va a traer el maná, el alimento del día de mañana, al día de hoy. No, bástale a cada día su propio mal. Ok, se recuerda, entiende, ¿qué debo de entender? ¿Cómo me debo de ocupar? ¿Cómo? No preocupándome. Si las cosas no han llegado, si el día de mañana no está aquí, ni siquiera sé si yo voy a estar mañana, solamente Dios quiere que hoy desarrolle confianza en Él. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y dice: espera en Dios. Espera en Dios. Esperar en Dios, ojo, es confiar en Dios. Ahora la pregunta es, para entender bien esto, espera en Dios, ¿qué quiere decir? Te quiero explicar cómo es que debes de empezar. Debes de empezar, ¿qué es lo que sabes de Dios? Para que sepas de qué esperar. ¿Qué es lo que sabes de Dios? Vamos a hacerlo 4 personas, 3. ¿Qué es lo que saben de Dios allá atrás? ¿Qué atributo? ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué es qué? ¿Ah? Omnipresente. ¿Qué más? Allá está atrás. Misericordioso, amor. ¿Qué más? ¿Qué sabes de Dios? Fiel, consolador, omnisciente. ¿Qué más? Todopoderoso. Ok, ¿qué sabes de Dios? Entonces, si sabes que Él es todopoderoso, ¿por qué tú te preocupas por un problemita y no se lo has dejado a Él? Una pequeña tormenta te ha inundado. ¿Tú sabías que los barcos no se hunden porque están en el agua? Los barcos se hunden por el agua que entra. Entonces no te preocupes cuando estás en el agua, preocúpate cuando entra. No dejes que los problemas te agobien y entren. No te preocupes. ¿Qué sabes de Dios? Empieza por lo que sabes de Dios. Si sabes que es todopoderoso, es misericordioso, es amoroso, Él va a tener cuidado de ti. Y cerramos: deja que Dios cambie tu vida. Hoy es el día para entender bien esto. Por lo que sé de Dios, si no he vivido sometido a Él, pídele perdón y entrégale tu alma hoy. La Biblia dice en Romanos 10, versos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y reconocemos con nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Reconoce que Él es el Señor. Amén. Déjame orar. Dios del cielo, venimos delante de ti con el corazón apaleado, Señor. En verdad, guarda nuestros moretones. Cuida, Señor, nuestra negligencia y nuestra desobediencia, transformándola, y te damos permiso de que nos cambies, de que quites aquellas cosas que no te honran, para que tú ocupes el trono de nuestro corazón. Señor, yo oro por si hay alguien aquí esta noche que hoy ha decidido desocupar ese trono para dártelo a ti. Señor, ocúpate de esa persona. Llévala a un punto, Señor, donde sea tan clara tu palabra en ellos que se puedan rendir a ti y que hoy lleven una nueva vida de Cristo en adelante. Te pido, Señor, que nos puedas conformar día a día de acuerdo a tu voluntad, que seamos más parecidos a Jesús. Y llévanos con bien, Señor, y paz, de manera que te representemos en todos los lugares donde estemos y que cada uno que se acerque a nosotros sienta tu presencia. Gracias, Señor, por esta noche. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Pongámonos de pie para poder cerrar alabando a nuestro Señor, que eso es lo mejor que podemos hacer. Nos vemos el próximo sábado. Y si alguien tiene necesidad de venir a orar aquí, solo ven a orar. Están nuestros hermanos que quieren orar por ti, interceder por ti. Si hay algo que quieras que oren por ti, no dudes, pasa al frente. Y los que no, cantemos al Señor. Dios les bendiga online. Gracias. Hasta la próxima semana. Dios mediante.
Amén. Cantemos una vez más que no hay nadie como nuestro Dios. ¿Quién más nos llama a ser libres? La iglesia. Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más nos sana de enfermedades? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más camina sobre las aguas? Nadie, nadie, nadie. ¿Y quién más derriba a todo gigante? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más derriba a todo gigante? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más callará el rugir de leones? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más es digno de nuestra alabanza? Nadie, nadie, nadie. ¿Y quién más es digno de nuestra alabanza? No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más. Nadie se iguala, nadie se iguala. No hay nadie más, no hay nadie más. Iglesia, los amamos, nos vemos el próximo fin de semana y que Dios los bendiga. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por ustedes. Y cantamos una vez más: no habrá otro Dios. No habrá otro Dios que se compare. No habrá otro Dios que se compare. No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú. No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú. No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú. No habrá otro Dios que se compare. Nadie, nadie, nadie. Aleluya. No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú. No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú. No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú. No habrá otro Dios que se compare. Nadie, nadie, nadie. Aleluya.